Mi cuñado me sacó de mi casa cuando tenía 6 meses de embarazo. «Este bebé será mío», gritaba mientras me arrastraba. Durante 89 días estuve encadenada en un sótano, rezando para escapar antes de que mi hijo naciera en manos de aquel monstruo. Buenos días, mis queridos. Qué gusto estar aquí conversando con ustedes. Me llamo Genoveva Aparecida Mendoza, pero todos me conocen como Doña Gena. Tengo 73 años, una abuelita de cabellos blancos y muchas historias que contar. Nací en Veracruz, pero hoy vivo aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, muy cerquita de la frontera con Guatemala. ¿Quién diría que el destino me traería tan lejos de mi tierra natal, verdad? Hoy paso mis días cuidando de mi pequeño taller de bordados. Tengo una mesita allí en el corredor de la casa, donde la luz es buena para mis ojos cansados. Hago manteles, servilletas, sábanas, todo bordado a mano, como me enseñó mi abuela. Comencé este trabajo después de que mis nietos ya estaban grandecitos. Antes de eso, mi vida era solamente cuidar de la familia. Una vecina, doña Justina, me vio bordando un día y me encargó un mantel. Después vinieron más encargos y hoy tengo hasta una pequeña página en internet que mi nieta Clarita hizo para mí. Estoy aquí en mi salita, ¿ven? Es un rinconcito simple, pero lleno de amor. Tiene un sofá antiguo, forrado con crochet que yo misma hice. Una mesita de centro con un jarroncito de violetas. Adoro las violetas, me traen paz. Y allí en la pared hay un cuadro con la foto de toda la familia reunida en el 15 años de mi nieta menor, Berenice. A mi lado está Tobías, mi gatito viejo, que duerme más que vigila, pobrecito, ya tiene 12 años. Antes de continuar, quería pedirles un favorcito. Si les gustó conocerme, den clic al like y suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia que cuente por aquí. Esto ayuda mucho a llevar mis palabras a más gente que necesita escucharlas. Y ustedes, mis amigas de mi edad que me están viendo, comenten abajo a qué hora del día me están viendo. Y díganme también desde dónde me están escuchando. Queridas, hoy voy a contar una historia que guardé dentro de mí por muchos años. No es fácil hablar de esto, pero creo que llegó la hora. Saben, hay heridas que solo cicatrizan cuando las exponemos al sol. Y esta herida estuvo escondida demasiado tiempo. Es sobre un periodo muy difícil de mi vida, cuando estaba esperando a mi primer hijo y tuve que enfrentar el mal de cerca, un mal que vino de dentro de la propia familia. En aquel entonces yo era joven, llena de sueños, recién casada con Arnaldo, mi difunto esposo. Vivíamos en una casita sencilla, pero era nuestra, ¿saben? Construida con mucho esfuerzo. Yo trabajaba en la farmacia del pueblo como dependienta y Arnaldo era chofer de camión. Hacía viajes largos. La noticia del embarazo fue la mayor alegría de nuestras vidas. Recuerdo como si fuera hoy la carita de él cuando le conté. Los ojos húmedos, esa sonrisa grande. Ya empezamos a soñar con el cuartito del bebé, con los juguetes, con el futuro. Pero nunca imaginé que aquel momento de felicidad se transformaría en la peor pesadilla que alguien pudiera vivir. ¿Cómo íbamos a saber que el peligro estaba tan cerca que aquel a quien llamábamos familia sería capaz de... Dios mío, todavía es difícil hablar, pero les contaré todo desde el principio, porque esta historia necesita servir de alerta para otras mujeres. Todo comenzó allá en mi infancia, cuando yo todavía era una niñita inocente, corriendo por los patios de Veracruz, sin imaginar los desafíos que la vida me reservaba. Nací en 1952, en una casita de madera a orillas del Golfo de México en Veracruz. Mi padre, Jacinto Mendoza, trabajaba como pescador y conocía el mar como la palma de su mano. Era un hombre fuerte, de pocas palabras, pero de un corazón inmenso. Mi madre, Dulcinea, era costurera y lavandera, siempre con las manos ocupadas, ya fuera cosiendo para la gente del pueblo, ya fuera lavando ropa en el lavadero comunitario. Teníamos una vida simple, pero nunca nos faltó qué comer. Éramos 4 hermanos, yo la mayor. Después venía Lindomar, 2 años menor, luego Marinete, que llegó 3 años después de Lindomar. Y, finalmente, el Benjamín Aldemiro,
que nació cuando yo ya tenía 9 años. Nuestra casa era pequeña, de madera, con el piso elevado por causa de las inundaciones. Tenía solo 2 habitaciones, una para mis padres y otra para nosotros, los hijos. En el frente, un corredor donde mamá cosía y papá arreglaba las redes de pesca. En la parte trasera, un patio grande con árboles de mango, papaya y zapote. Mi infancia estaba regida por el ritmo del mar. En la temporada baja, jugábamos en la playa que se formaba. En la temporada alta, nos quedábamos más en casa o en las casas de los vecinos. La escuela quedaba a media hora caminando y yo iba con Lindomar, tomados de la mano por el camino de tierra. Estudiábamos por la mañana y por la tarde ayudábamos en casa. Yo aprendí a coser con mamá y cuidaba de mis hermanos menores. La vida era así, ¿saben? Simple, pero agradable. Los domingos por la mañana íbamos a la iglesia de San José, la iglesia blanca de la plaza. Después siempre había una comida especial, un pescado más grande que papá pescaba el sábado, preparado con chile y limón, acompañado de tortillas de maíz que mamá compraba en el mercado. Y en las fiestas de septiembre, para la independencia, ¡ah, qué bonito era! El pueblo todo adornado, los cohetes encendidos, el baile en la plaza. Me encantaba bailar, ¿saben? Me ponía un vestido de percal que mamá cosía, me colocaba listones de colores en el pelo e iba saltando al baile. Pero no todo eran flores. Cuando yo tenía unos 8 años, vino una inundación grande, de esas en que el agua subía tanto que invadía las casas. Perdimos casi todo. Recuerdo a mi padre cargándonos en su espalda, atravesando el agua que ya le llegaba a la cintura. Nos quedamos un tiempo en la casa de una tía, la tía Natalicia, que vivía en una parte más alta del pueblo. Fue difícil, pero nos recuperamos, como siempre sucede con la gente de la costa. En la escuela, yo era buena alumna, principalmente en español. La maestra Eulalia siempre decía que yo tenía facilidad para las letras. «Esta niña llegará lejos», decía ella. Y yo soñaba con ser maestra algún día. Quería enseñar a los niños a leer y escribir, me parecía muy bonito. Mis amigos de la infancia, tenía a Cleide, mi mejor amiga, hija de la partera del pueblo, a Juvenal, hijo del dueño de la tienda, y a Iracema, que vivía al lado de nuestra casa. Jugábamos a saltar al agua, a las escondidas entre las barcas, a hacer barquitos de papel. No teníamos juguetes comprados, pero nos divertíamos con lo que la naturaleza ofrecía. Cuando llegaron mis 12 años, comencé a notar un cambio en casa. Papá andaba más callado, preocupado. El dinero de la pesca ya no rendía como antes. Grandes barcos pesqueros de empresas del norte estaban llegando y los pescadores pequeños como él sufrían con eso. Fue entonces cuando decidió que necesitábamos intentar la vida en otro lugar. Una noche de julio de 1964, después de la cena, reunió a toda la familia y dijo: «Nos vamos a la Ciudad de México. Tengo un primo allá que me consiguió trabajo en una fábrica. Será mejor para todos nosotros». Mamá lloró bajito, pero estuvo de acuerdo. Ella siempre confiaba en las decisiones de él. Para mí fue un golpe dejar Veracruz, a mis amigos, la escuela, el mar que tanto amaba, pero no tenía elección. Con 12 años, uno obedece a los padres y punto. Arreglamos nuestras pocas cosas en cajas y baúles, nos despedimos de los vecinos y parientes y nos embarcamos en un autobús que hacía el transporte de pasajeros hasta la capital. El viaje hasta la Ciudad de México duró un día entero. Recuerdo estar mirando por la ventana, viendo los campos, los pueblos, las montañas, intentando grabar todo en la memoria, porque algo me decía que no volvería tan pronto. Y fue allí, en aquel viaje carretera arriba, que dejé mi infancia atrás. No lo sabía aún, pero aquella niña inocente, hija del pescador de Veracruz, iba en dirección a un futuro que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Nuestra vida en la Ciudad de México comenzó apretada. Fuimos a vivir a un barrio llamado Tepito, en una casa de lámina más pequeña que la de Veracruz, prestada por el tal primo de mi padre, el señor Josibaldo. Era un lugar lleno de casas apiladas,
en los márgenes de un canal que en los días de lluvia fuerte se desbordaba e inundaba todo. Papá comenzó a trabajar en la fábrica como prometido, pero el salario apenas alcanzaba para los gastos. Mamá continuó cosiendo, ahora con una clientela nueva que fue conquistando poco a poco. Comencé a estudiar en una escuela más grande, la secundaria Antonio Bittencourt. Fue difícil adaptarme. Los niños de la capital me encontraban provinciana, imitaban mi forma de hablar, se reían de mis ropas simples. Lloré escondida muchas noches, con nostalgia de Veracruz, de mis amigos, del mar grande que veía desde mi ventana. Pero me fui acostumbrando, como uno siempre se acostumbra a lo que es necesario. Los años fueron pasando. Terminé la secundaria y comencé a trabajar en una tienda de mercería en el centro de la Ciudad de México. Ya tenía 17 años y ayudaba en los gastos de casa. Mis hermanos también crecían. Lindomar ya trabajaba con papá en la fábrica. Marinete estudiaba y ayudaba a mamá en la costura. Y Aldemiro todavía estaba en la escuela. Fue en esa tienda donde conocí a Arnaldo. Entró buscando hilo y botones para su madre, que también era costurera. Alto, de hombros anchos, cabello negro, bien arreglado y una sonrisa tímida. Lo atendí con toda educación, pero noté que se quedó mirándome más tiempo del necesario. A la semana siguiente volvió y después a la otra, siempre con alguna excusa de compra, hasta que se armó de valor y me invitó a tomar un helado después de mi turno. Arnaldo tenía 22 años. Trabajaba como ayudante de camionero y soñaba con tener su propio camión algún día. No era de la Ciudad de México. Había venido del interior de Jalisco con la familia cuando era adolescente. Me contó que su padre falleció temprano y su madre, doña Zulmira, lo crió a él y a su hermano menor sola. Ah, su hermano, Osvaldo. Todavía me da escalofríos recordar ese nombre. En aquella época, él tenía 19 años y trabajaba como auxiliar de mecánico. Lo conocí algunas semanas después de comenzar a salir con Arnaldo. Fue junto cuando Arnaldo me llevó a conocer a doña Zulmira. Recuerdo que mientras su madre fue toda sonrisas y abrazos, Osvaldo se quedó en un rincón callado, observándome con una mirada que me hizo sentir incómoda. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que era solo timidez o tal vez celos de hermano. El noviazgo con Arnaldo fue rápido e intenso. En 6 meses ya estábamos hablando de matrimonio. Él había conseguido juntar un dinerito y comprado un terreno pequeño en un barrio alejado llamado Xochimilco. Comenzó a construir una casita allí los fines de semana. Mi padre, desconfiado, como todo padre de muchacha soltera, fue a conocer el terreno, ayudó en la obra algunas veces y acabó dando la bendición. Nos casamos en enero de 1972, una ceremonia simple en la iglesia de San Raimundo, seguida de una fiestecita en el patio de la casa de mi familia. Fuimos a vivir a la casita de Xochimilco, que todavía estaba a medias, pero tenía al menos habitación, cocina y baño listos. El resto lo íbamos terminando poco a poco. Los primeros meses fueron de felicidad pura. Arnaldo consiguió empleo como chofer en una empresa de transportes y ya no necesitaba viajar como ayudante. Ahora él mismo conducía el camión. Yo continué en la tienda de mercería y los fines de semana cuidaba de nuestra casita. Plantaba unas flores y verduras en el patio, recibía visitas de la familia. Fue en ese periodo que comencé a notar algo extraño en el comportamiento de Osvaldo. Aparecía sin avisar, casi siempre cuando sabía que Arnaldo estaba viajando por trabajo. Decía que venía a ver si necesitaba algo, si estaba todo bien. Al principio me pareció hasta gentil de su parte. Al fin y al cabo, era mi cuñado, familia de mi marido. Pero pronto percibí que las visitas tenían otro propósito. Traía regalos, un dulce que decía haber hecho pensando en mí, una plantita para el jardín, un adorno para la casa. Se quedaba mirándome de una manera que me ponía nerviosa. Comenzó a hacer comentarios como, «Arnaldo no te merece», o «Si fueras mi mujer, no te dejaría sola tanto tiempo». Yo cambiaba de tema, intentaba mantener todo en la amistad de cuñados. Le conté a Arnaldo que habló con su hermano, pero Osvaldo juró que era solo preocupación de familia, que yo había entendido mal.
Las cosas empeoraron cuando, en octubre de 1972, descubrí que estaba embarazada. La felicidad fue inmensa. Arnaldo lloró cuando le conté. Me abrazó fuerte. Ya comenzó a hacer planes para el futuro de nuestro hijo o hija. La familia entera celebró, menos Osvaldo. Cuando supo la noticia, vi algo cambiar en su mirada, una mezcla de rabia y obsesión. No sé explicarlo bien. Sus visitas se volvieron más frecuentes y más perturbadoras. Un día llegó a tocar mi vientre sin pedir permiso, diciendo: «Este bebé debería ser mío». Me quedé helada. Le pedí que se fuera y llamé a Arnaldo, que estaba de viaje. Mi marido volvió antes de lo previsto, furioso, y tuvo una pelea fea con su hermano. Los dos casi llegan a los golpes. Después de eso, Osvaldo se quedó un tiempo sin aparecer. Pensé que el problema había terminado, pero estaba apenas comenzando. En marzo de 1973, cuando yo estaba con casi 6 meses de embarazo, Arnaldo necesitó hacer un viaje más largo hasta Monterrey. Serían 10 días fuera. Él no quería ir por causa de mi embarazo ya avanzado, pero el jefe insistió y el salario extra sería bienvenido con el bebé llegando. La segunda noche, después de que Arnaldo viajó, yo estaba en casa sola, preparando un té antes de dormir. Oí un ruido en el patio. Pensé que era algún animal, tal vez un gato, pero poco después la puerta de la cocina fue forzada con violencia. Era Osvaldo con una mirada que nunca había visto antes. Parecía poseído. «Vine a buscar lo que es mío», dijo, avanzando en mi dirección. Intenté correr, gritar, defenderme, pero ¿qué podía hacer una mujer embarazada de 6 meses contra un hombre determinado como él? Me agarró por el cabello, tapó mi boca con un trapo que tenía un olor fuerte, extraño. Comencé a marearme, la visión borrosa. Lo último que recuerdo fue él arrastrándome fuera de casa, diciendo: «Ahora serás mía, y este hijo también». Desperté en un lugar oscuro, húmedo. Tardé en entender dónde estaba. Era una especie de cabaña o choza en medio de lo que parecía ser un área de bosque. Mis muñecas estaban atadas a una cama vieja. Sentí la desesperación consumirme cuando entendí lo que había pasado. Había sido secuestrada por mi propio cuñado. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Osvaldo había preparado aquel lugar con anticipación. Había comida, agua, hasta algunas ropas femeninas. Venía 2, 3 veces al día, traía comidas, me desataba para ir al baño improvisado y después me ataba de nuevo. Hablaba sin parar sobre cómo serían felices él, yo y nuestro hijo, como él llamaba al bebé en mi vientre. «Arnaldo nunca nos va a encontrar», decía. «Estamos a horas de la Ciudad de México, en un área que solo yo conozco. Cuando el bebé nazca, iremos a otro estado, comenzar una vida nueva. Nadie sabrá que el hijo no es mío. Seremos una familia feliz». Yo suplicaba, lloraba, intentaba hacerle entender la locura que estaba cometiendo. «Por favor, Osvaldo, piensa en el bebé, necesito médicos, cuidados, no puedo tener un hijo aquí en estas condiciones». Pero él no escuchaba. En su cabeza ya tenía todo planeado. Decía que conocía a una partera en un pueblo cercano, que ella vendría cuando llegara la hora. El tiempo pasaba con una lentitud torturante. Yo marcaba los días haciendo rayitas en la pared de madera con una piedra que encontré. Intentaba mantener la calma y la cordura por el bebé, que se movía cada vez más en mi vientre. Conversaba con él bajito cuando estaba sola, prometiendo que encontraría una manera de huir, que no dejaría que aquel hombre loco nos separara de Arnaldo. A veces, Osvaldo tenía accesos de rabia, principalmente cuando me negaba a corresponder a sus gentilezas o cuando lloraba llamando a Arnaldo. En esas horas, gritaba, tiraba cosas al suelo, me amenazaba. Nunca llegó a golpearme en el vientre. Creo que por causa del bebé que él consideraba suyo, pero me daba bofetadas en el rostro, tirones de cabello. Yo aguantaba callada, pensando solo en proteger a mi hijo. En una de esas crisis, reveló que había enviado una carta para su madre y para Arnaldo, fingiendo ser yo, diciendo que no aguantaba más la vida que llevaba
y había huido con otro hombre hacia el interior de Oaxaca. Nunca te van a buscar, se rió. Creen que abandonaste todo por voluntad propia. Aquello me destruyó. Imaginara a Arnaldo pensando que lo había traicionado, abandonado embarazada de nuestro hijo. Con el paso de las semanas, mi vientre crecía y mi desesperación también. Ya estaba en el 8º mes, cada vez más difícil moverme, y el miedo del parto en aquellas condiciones me aterrorizaba. Osvaldo comenzó a traer ropita de bebé, una cuna de madera que dijo haber hecho con sus propias manos. En su cabeza, estábamos a punto de formar una familia. Fue al final de una tarde, cuando la lluvia caía fuerte afuera, que sentí las primeras contracciones. No eran todavía las del parto, pero me asustaron. Me di cuenta de que mi tiempo se acababa. Si no huía pronto, mi hijo nacería allí, en las manos de aquel hombre perturbado, y yo, probablemente, nunca más vería a mi familia, a mi marido, mi vida anterior. Aquella noche hice algo que no había tenido valor de hacer hasta entonces. Fingí que estaba comenzando a aceptar la situación, que tal vez podríamos tener algún tipo de vida juntos. Vi sus ojos brillar con esa posibilidad. Sabía que acabarías entendiendo, dijo, acariciando mi rostro. Pedí que no me atara aquella noche como prueba de confianza. Reluctante al inicio, acabó aceptando. Esperé a que se durmiera profundamente. La lluvia había parado y una luz débil de luna entraba por las rendijas de la cabaña. Con todo cuidado me levanté. Cada movimiento era doloroso con aquel vientre. Tomé un cuchillo que él usaba para cortar frutas y lo escondí entre mis ropas. En la puerta, hesité por un segundo. No sabía lo que me esperaba allá afuera, en medio del bosque, en la oscuridad. Pero cualquier cosa sería mejor que aquel cautiverio. Salí despacio, pisando con cuidado para no hacer ruido. Cuando estaba a algunos metros de la cabaña, comencé a correr lo más rápido que mi estado permitía. No sabía hacia dónde iba. Solo seguía lo que parecía ser un sendero en el bosque. La luna era mi única luz. El miedo de que Osvaldo despertara y viniera tras de mí me daba fuerzas que ni sabía que tenía. Corrí, caminé, me arrastré por horas. Mis pies sangraban, mi vientre pesaba, las contracciones volvieron más fuertes. Cuando el sol comenzó a nacer, oí el sonido de agua corriente. Seguí en esa dirección y encontré un río, no tan grande como el Papaloapan, pero caudaloso. A la distancia, vi una pequeña embarcación, una canoa con motor fuera de borda y un hombre anciano preparándose para partir. Grité, hice señas desesperadas. El hombre, un campesino de cabellos blancos llamado Don Raimundo, se asustó al ver a una mujer embarazada, herida, saliendo del bosque a aquella hora. Le conté una versión resumida de la historia, suplicando por ayuda. Él no dudó en acogerme en la canoa. «Te voy a llevar hasta Ciudad de México, hija mía». «Aguanta firme», dijo, arrancando el motor. Mientras la canoa avanzaba por el río, miré hacia atrás una última vez, al bosque que había sido mi prisión por casi 3 meses. Sentí una contracción más fuerte y supe en aquel momento que mi hijo nacería en libertad. Pero la pesadilla aún no había terminado completamente. El viaje de regreso a Ciudad de México, en el barquito de Don Raimundo, fue angustiante. Las contracciones aumentaban en frecuencia e intensidad. El viejo campesino remaba lo más rápido que podía, mientras yo mordía un pedazo de tela para no gritar de dolor. El miedo de dar a luz allí en medio del río, sin ninguna asistencia, me aterrorizaba. Pero lo que más me atormentaba era el pensamiento. ¿Y si Osvaldo viene tras de mí? ¿Y si ya descubrió que escapé? Llegamos a un pequeño muelle en la periferia de la Ciudad de México ya al final de la tarde. Don Raimundo, que conocía gente en la región, consiguió que nos llevaran en una camioneta hasta el hospital más cercano. Recuerdo la mirada asustada de la enfermera que me recibió. Yo estaba sucia, herida, deshidratada, con un vientre enorme de 8 meses y contracciones cada vez más fuertes. «¿Quién te hizo esto, hija mía?», preguntó mientras me ayudaba a acostarme en una camilla.
Le conté una versión resumida de la historia entre gemidos de dolor. Llamó a la policía mientras los médicos me atendían. Las contracciones, felizmente, fueron calmándose. Era una falsa alarma, provocada por el estrés y por el esfuerzo físico de la huida. Me quedé internada por 3 días. Mi familia fue localizada y vino corriendo al hospital. Mamá, papá, mis hermanos, todos lloraban de alivio al verme. Ellos contaron que cuando recibieron la supuesta carta, no creyeron ni por un minuto. Conocían mi amor por Arnaldo. Sabían de la felicidad con el embarazo. Me habían buscado por todas partes, hecho denuncia en la policía, pero sin pistas concretas, las búsquedas se habían enfriado. Lo más difícil fue saber de Arnaldo. Cuando volvió de viaje y encontró la casa vacía, la carta mentirosa, enloqueció, buscó en todos los lugares, cuestionó a todos los conocidos, confrontó a Osvaldo, que juró no saber nada. En la confusión de las búsquedas, acabó perdiendo el empleo por faltar muchos días. Cuando supo que me habían encontrado, vino directo al hospital. Nunca olvidaré la imagen de él entrando en la habitación del hospital. Abatido, más delgado, con ojeras profundas, pero con un brillo de esperanza en los ojos. Cuando me vio, cayó de rodillas al lado de la cama, llorando como un niño. «Perdón por no haberte protegido», decía entre sollozos. Yo también lloraba, intentando explicar que no era culpa suya. La policía fue tras Osvaldo tan pronto como registré la denuncia formal, pero él había desaparecido. La cabaña donde me mantuvo presa fue encontrada días después, con evidencias claras del secuestro, cuerdas, ropas mías, hasta un diario donde él escribía sobre sus planes enfermizos para nosotros. Comenzó una búsqueda por todo el estado, pero parecía haberse esfumado. Salimos del hospital y fuimos a la casa de mis padres, ya que nuestra casa en Xochimilco no era más segura y también porque traía recuerdos demasiado dolorosos. Arnaldo consiguió un trabajo temporal como repartidor de mercancías, mientras intentábamos reorganizar nuestras vidas. Fue un periodo de angustia constante. No conseguía dormir bien, tenía pesadillas horribles, despertaba gritando, sudando frío. Cualquier ruido me asustaba. No conseguía quedarme sola ni por un minuto. El miedo de que Osvaldo apareciera para terminar lo que comenzó me consumía día y noche. Cada día que pasaba, mi vientre crecía más, recordándome constantemente el trauma, pero también la vida que estaba por llegar. Era un sentimiento confuso, amor inmenso por el bebé, pero terror por las circunstancias. Los médicos me recetaron calmantes suaves, seguros para el embarazo, pero nada aliviaba realmente aquella sensación de peligro inminente. Arnaldo sufría tanto como yo, de maneras diferentes. Cargaba una culpa inmensa por no haber creído cuando le hablé de las primeras visitas extrañas de su hermano. Se culpaba por haber viajado en aquellos días, por no haberme protegido mejor. Por la noche lo oía llorar escondido en el baño para no preocuparme más. Nuestra relación, antes tan ligera y feliz, ahora estaba cargada de traumas, miedos y culpas no dichas. A finales de junio de 1973, con casi 9 meses de embarazo, tuve una crisis nerviosa fuerte después de creer que había visto a Osvaldo en la calle, observando la casa de mis padres. Era apenas un hombre parecido, pero el susto fue tan grande que tuve que ser llevada de urgencia al hospital. Los médicos decidieron adelantar el parto por cesárea, preocupados con mi estado emocional y la seguridad del bebé. Nuestro hijo nació el 28 de junio, un niño fuerte y saludable, a pesar de todo. Le dimos el nombre de Gabriel, fuerza de Dios, porque solo Dios para darnos fuerza en aquel momento. Sostener a aquel bebé en brazos por primera vez fue como un rayo de luz después de meses en la oscuridad. Por algunos instantes olvidé el miedo, el dolor, el trauma. Era solo yo y mi hijo, una conexión que nadie, ni siquiera Osvaldo, podría romper. Pero la alegría de la maternidad vino mezclada con nuevos miedos. ¿Y si Osvaldo volviera para intentar llevarse a Gabriel? Esa idea me atormentaba. No dejaba a nadie, aparte de la familia más cercana, cargar al bebé. Verificaba las ventanas y puertas 10, 20 veces antes de dormir.
Despertaba a cada llanto de él, no solo como cualquier madre primeriza, sino con el terror de encontrar la cuna vacía. Con el paso de las semanas, los problemas emocionales solo aumentaron. Comencé a tener crisis de pánico. El corazón se aceleraba, me faltaba el aire, temblaba toda. Tenía flashbacks vívidos del cautiverio, a veces en medio de actividades comunes, como bañar a Gabriel o preparar una comida. De repente, era como si estuviera de vuelta en aquella cabaña, atada, a merced de aquel hombre. No conseguía amamantar bien. La leche disminuyó con todo el estrés. Perdí peso rápidamente. No conseguía comer, dormir. Ojeras profundas marcaban mi rostro antes jovial. Mi madre y mis hermanas se turnaban para cuidar de mí y de Gabriel, porque tenía días en que apenas conseguía levantarme de la cama. Arnaldo intentaba de todo para ayudarme, pero él mismo estaba destruido. La traición del propio hermano, la impotencia ante mi sufrimiento, la preocupación constante por nuestra seguridad, todo eso lo corroía por dentro. Consiguió un trabajo fijo en una transportadora, pero la vida que soñamos juntos parecía cada vez más distante. La policía continuaba buscando a Osvaldo, pero sin éxito. Llegaron informaciones de que podría haber huido a otro estado, tal vez a Oaxaca o Guerrero. La incertidumbre de no saber dónde estaba, si un día volvería, era como una sombra permanente sobre nosotros. Con 3 meses de vida de Gabriel, recibí la visita de una asistente social enviada por el hospital. Ella percibió mi estado crítico y sugirió que buscara ayuda psicológica. En aquella época eso no era común como hoy. Había hasta cierto prejuicio, pero yo estaba tan desesperada que acepté. Comencé a frecuentar un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia, coordinado por una psicóloga, doctora Berenice. Allí, por primera vez, pude hablar abiertamente sobre todo lo que pasé, sin juicios, sin miradas de pena. Oír a otras mujeres con historias tan dolorosas como la mía me hizo sentir menos sola. No era solo yo. Y algunas de ellas habían conseguido seguir adelante, reconstruir sus vidas. Fue en la terapia que comencé a entender el concepto de trastorno de estrés postraumático, aunque en la época no se usaba mucho ese término. Mis síntomas, los flashbacks, el miedo constante, la hipervigilancia, las crisis de pánico, tenían nombre, tenían explicación. No era debilidad mía, como pensaba, era una respuesta natural del cuerpo y de la mente a un trauma severo. Poco a poco, muy poco a poco, fui aprendiendo técnicas para lidiar con los ataques de pánico, para calmar la mente cuando los pensamientos malos invadían. Arnaldo también comenzó a participar en algunas sesiones, lo que ayudó a fortalecer nuestra relación fragilizada. Comenzamos a hablar más abiertamente sobre nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras esperanzas. Gabriel crecía fuerte y saludable, ajeno a todo el drama que rodeaba su nacimiento. Su sonrisa, sus primeros dientecitos, la manera como agarraba mi dedo con fuerza, eran pequeños milagros diarios que me daban razón para continuar, para luchar contra los demonios internos. Pero nuestra vida en Ciudad de México estaba marcada demasiado por el trauma. Cada esquina podía esconder la figura de Osvaldo. Cada rostro desconocido en la calle podía ser él. La casa que construimos con tanto amor en Xochimilco continuaba abandonada. Ninguno de nosotros conseguía volver allí. Y con el tiempo, quedó claro que necesitábamos un recomienzo completo en otro lugar, lejos de todos esos recuerdos. Fue entonces que, en una de las sesiones de terapia, la doctora Berenice sugirió algo que cambiaría completamente el rumbo de nuestras vidas. ¿Por qué no consideran mudarse a otro estado? Un lugar donde nadie los conozca, donde puedan realmente recomenzar. La idea, que parecía radical al inicio, comenzó a tener más y más sentido. Arnaldo tenía un tío distante en Chiapas que siempre lo invitaba a visitarlo. Tal vez fuera una señal. Tal vez fuera hora de dejar la Ciudad de México, la ciudad que ahora solo nos recordaba dolor y miedo. Pero la decisión no era fácil. Significaba dejar atrás a nuestras familias, nuestros pocos amigos, todo lo que conocíamos.
Significaba un salto en la oscuridad con un bebé pequeño y corazones todavía heridos. Y aún así, en el fondo, yo sabía que era nuestra única oportunidad de verdadera cura. La mudanza a Chiapas no fue una decisión fácil. Pasamos semanas discutiendo, pesando pros y contras. Mis padres quedaron destrozados con la posibilidad de vernos tan raramente. En aquella época, viajar de la Ciudad de México al sur del país era caro y demorado, pero ellos también entendían nuestra necesidad de recomenzar en un lugar donde las sombras del pasado no nos alcanzaran. Arnaldo entró en contacto con el tío, don Guarasi, que vivía en Tuxtla Gutiérrez, en la capital de Chiapas. Él no solo nos invitó a quedarnos en su casa mientras nos establecíamos, sino que también prometió ayudar a Arnaldo a encontrar trabajo. Era febrero de 1974. Gabriel estaba con casi 8 meses y tomamos la decisión final. Iríamos al sur. Vendimos lo poco que teníamos, incluyendo la casa inacabada de Xochimilco, por un valor bien por debajo de lo que valía, pero necesitábamos el dinero para la mudanza. Mi familia organizó una pequeña fiesta de despedida, donde todos lloraron mucho. Mamá me dio un rosario que había sido de mi abuela, diciendo: «Para protegerte en la tierra distante, hija mía». El viaje fue largo y agotador. Primero, un autobús de Ciudad de México a Puebla. Después otro autobús hasta Oaxaca, donde nos quedamos 2 días descansando en una pensión barata. Por fin, otro autobús hasta Tuxtla Gutiérrez. Fueron casi 10 días de viaje con un bebé pequeño. Gabriel, sorprendentemente, se comportó bien la mayor parte del tiempo, como si entendiera la importancia de aquel viaje. Llegamos a Tuxtla Gutiérrez en marzo de 1974, exhaustos, pero con una pequeña llama de esperanza. Chiapas era un mundo completamente diferente de lo que conocíamos. El clima más cálido y húmedo, el paisaje de la selva tan distinto del centro de México, el acento de las personas, la comida, todo era nuevo y extraño. En los primeros días, yo me sentía como una extranjera en mi propio país. Don Guarasi y su esposa, doña Eulina, nos recibieron con todo el cariño. Tenían una casa simple, pero confortable, cerca del centro de la ciudad. Él trabajaba como funcionario en una oficina gubernamental y ella daba clases de piano en casa. No tenían hijos, entonces se encantaron con Gabriel, tratándolo como el nieto que nunca tuvieron. Arnaldo pronto consiguió empleo como chofer en una empresa de transporte que hacía la ruta entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. El salario no era mucho, pero daba para comenzar a ahorrar para nuestro propio rinconcito. Yo me quedé en casa los primeros meses, cuidando de Gabriel e intentando adaptarme a la nueva realidad. Los problemas emocionales continuaban, aunque menos intensos. Todavía tenía pesadillas frecuentes, todavía me asustaba con ruidos repentinos, todavía verificaba las ventanas y puertas varias veces. Pero estar tan lejos de Ciudad de México, saber que Osvaldo probablemente nunca nos encontraría allí, traía un alivio inmenso. Fue doña Eulina quien percibió mi lucha interna y me ayudó a encontrar el camino de la verdadera recuperación. Ella misma había pasado por una gran pérdida, un hijo que nació muerto, y conocía bien las marcas que los traumas dejan en el alma. Una tarde, mientras Gabriel dormía, ella se sentó conmigo en el corredor y simplemente me invitó a hablar. Y yo hablé. Conté todo desde el comienzo, sin esconder nada. Hablé del secuestro, del cautiverio, del miedo constante, de las pesadillas, de las crisis de pánico. Hablé de la culpa que sentía por haber hecho pasar a mi familia por todo aquello, por haber expuesto a mi hijo al peligro antes mismo de nacer. Hablé de la rabia que sentía hacia Osvaldo, una rabia que me consumía por dentro. Doña Eulina me escuchó con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, ella tomó mis manos entre las suyas y dijo: «Hija mía, necesitas perdonar». Me quedé en shock. ¿Perdonar? Perdonar a aquel hombre que destruyó mi vida, que me secuestró, que casi me hizo perder a mi hijo. Imposible. No estoy hablando de perdonarlo a él, explicó con voz suave. Estoy hablando de perdonarte a ti misma.
Tú no tienes culpa de nada de lo que pasó. Fuiste víctima. Y mientras cargues esa culpa y esa rabia, él continuará teniendo poder sobre ti, mismo estando tan lejos. Aquellas palabras me impactaron como un rayo. Nunca había pensado de esa forma. Estaba tan ocupada temiendo y odiando a Osvaldo que no percibí cómo eso me mantenía presa al trauma, como una cadena invisible que me ligaba al pasado. Doña Eulina me presentó a un grupo de oración que se reunía semanalmente en la iglesia local. No era un grupo de terapia formal como el que frecuentaba en Ciudad de México, pero acabó teniendo un efecto terapéutico poderoso. Allí encontré mujeres de fe inquebrantable que habían pasado por sus propias pruebas, enfermedades graves, pérdidas de hijos, maridos violentos, y aún así mantenían la esperanza y la bondad en el corazón. Una de esas mujeres, doña Silda, se volvió especialmente importante en mi jornada. Con sus 70 años y una sabiduría que solo la vida dura puede dar, me enseñó técnicas de respiración y meditación que ayudaban a controlar las crisis de ansiedad. Cuando el miedo venga, respira hondo y repite, «Estoy segura ahora, decía ella, y funcionaba. Poco a poco comencé a reconquistar pequeñas libertades. Conseguí quedarme sola en casa por periodos cortos. Comencé a llevar a Gabriel a pasear en la placita cerca de casa. Volví a dormir sin necesitar medicamentos para calmarme. Pequeñas victorias, pero que representaban pasos gigantes en mi recuperación. En agosto de 1974, recibimos una noticia que marcó un verdadero punto de inflexión en nuestras vidas. La policía de Ciudad de México finalmente había localizado y arrestado a Osvaldo. Estaba escondido en una comunidad aislada en el interior de Oaxaca, trabajando como mecánico bajo nombre falso. Alguien reconoció su foto en un cartel de buscados e hizo la denuncia. La noticia trajo una mezcla de emociones. Alivio, claro, por saber que estaba preso y no podría hacernos más daño. Pero también trajo a tona todo el trauma nuevamente. Tuve pesadillas terribles en las noches siguientes. La policía quería que yo volviera a Ciudad de México para testificar en el juicio, pero la simple idea de estar en la misma sala que él, de mirar para aquel rostro nuevamente, me causaba crisis de pánico. Fue el delegado responsable del caso, Dr. Herculano, quien encontró una solución. Él vino personalmente hasta Tuxtla Gutiérrez para tomar mi testimonio. Un hombre de mediana edad, serio pero gentil, que demostró una sensibilidad rara para un policía de aquella época. «Usted ya pasó por sufrimiento de más», dijo. «No necesitamos forzarla a revivir todo esto presencialmente». Dar ese testimonio fue una de las cosas más difíciles que hice en la vida. Revivir cada detalle, cada momento de aquellos 3 meses de cautiverio, era como abrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar, pero al mismo tiempo fue liberador. Era como si, al colocar todo aquello en palabras, al transformar mi experiencia en un documento oficial que ayudaría a hacer justicia, yo también estuviera liberándome del peso de cargar aquella historia sola. El doctor Herculano me garantizó que con las pruebas encontradas en la cabaña y mi testimonio detallado, había material más que suficiente para condenar a Osvaldo a muchos años de prisión. «Usted puede seguir su vida en paz ahora», dijo antes de partir. «Él no va a lastimarla nuevamente». Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a creer verdaderamente que podríamos tener un futuro, que la pesadilla había quedado atrás. Con la noticia del arresto de Osvaldo, Arnaldo también comenzó a liberarse de los propios demonios. La culpa que cargaba por no haberme protegido, la vergüenza de tener un hermano capaz de tal atrocidad, el miedo constante, todo eso comenzó a disiparse. Volvió a sonreír más, a hacer planes, a jugar con Gabriel, sin aquella sombra de preocupación en la mirada. En octubre de 1974, con nuestros ahorros modestos y un pequeño préstamo que don Guarasi nos ayudó a conseguir, compramos nuestra primera casita en Tuxtla Gutiérrez. Era pequeña, apenas 2 habitaciones, sala, cocina y baño, pero era nuestra. Un lugar para reconstruir nuestra vida, para criar a nuestro hijo,
para curar nuestras heridas. El día que nos mudamos, hice algo simbólico. Traje un poco de tierra del jardín de la casa de don Guarassi y planté un brote de jazmín en nuestro patio. Esta planta, le dije a Arnaldo mientras Gabriel gateaba cerca, va a crecer junto con nuestra nueva vida. Cada flor será un recuerdo de que sobrevivimos y estamos aquí juntos. Fue allí, en aquella casita simple en Tuxtla Gutiérrez, con mi hijo creciendo fuerte y mi marido recuperando la alegría de vivir, que finalmente comencé a sentirme segura de nuevo. No completamente curada. Algunas cicatrices nunca desaparecen totalmente, pero lista para mirar hacia adelante, para construir nuevos recuerdos que fueran más fuertes que los dolorosos. Y fue también allí que comencé a percibir una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. Una resiliencia que me permitió sobrevivir a lo inimaginable y aún encontrar razones para sonreír, para amar, para agradecer por la vida. Como decía doña Silda, no eres apenas una sobreviviente, hija mía, eres una guerrera. Esa realización fue tal vez el mayor punto de inflexión de todos. Yo no era apenas víctima de mi historia, yo era la protagonista y correspondía a mí decidir cómo el resto de esa historia sería escrita. Nuestra vida en Tuxtla Gutiérrez comenzó a ganar un ritmo propio después de que nos mudamos a nuestra casita. Gabriel, ya con 1 año y poco, daba sus primeros pasos, llenando la casa con aquella alegría que solo un niño puede traer. Arnaldo continuaba trabajando como chofer, ahora respetado en la empresa por su compromiso y dedicación. Y yo, finalmente, sintiendo más seguridad, decidí que era hora de también contribuir de alguna forma. Comencé a hacer pequeños trabajos de costura en casa, algo que aprendí con mi madre allá en Veracruz. Al inicio eran apenas arreglos, dobladillos de pantalones, cremalleras cambiadas, ropas ajustadas. Coloqué un pequeño cartel en la tienda de abarrotes de don Abelardo en la esquina de nuestra calle, ofreciendo mis servicios. Pronto las primeras clientes comenzaron a aparecer. Una de esas clientes, doña Ivete, esposa del gerente del banco, le gustó tanto mi trabajo que me encargó un mantel bordado para el aniversario de matrimonio de ellos. Me puse nerviosa. Una cosa era hacer arreglos, otra, bien diferente, era crear algo nuevo. Pero recordé las técnicas de bordado que mi abuela me enseñó cuando niña y acepté el desafío. Pasé noches trabajando en aquel mantel mientras Gabriel dormía. Bordé flores típicas de Chiapas en puntos delicados que iban formando un diseño armonioso en los bordes de la tela. Cuando lo entregué, doña Ivette quedó maravillada. ¡Qué trabajo primoroso! Tienes un don, Genoveva. Aquel elogio sincero fue como un bálsamo para mi autoestima herida. Pronto, la noticia de mi bordado se esparció entre las señoras de la sociedad de Tuxtla Gutiérrez. Comencé a recibir encargos de manteles, servilletas, sábanas y hasta vestidos de bautizo. Arnaldo, viendo mi entusiasmo, usó parte de nuestros ahorros para comprar una máquina de coser Singer, de esas de pedal. Monté un rinconcito en la sala, cerca de la ventana que daba al patio, donde podía trabajar y aún vigilar a Gabriel jugando. En noviembre de 1975, recibimos la noticia de que Osvaldo había sido condenado a 12 años de prisión. Doctor Herculano nos telefoneó personalmente para informar. Fue un momento de alivio profundo, como si un peso enorme hubiera sido retirado de nuestros hombros. Aquella noche, Arnaldo y yo nos sentamos, después de acostar a Gabriel, y por primera vez en mucho tiempo conversamos sobre el futuro sin miedo. Al año siguiente, en 1976, descubrí que estaba embarazada nuevamente. Diferente del primer embarazo marcado por el terror en los últimos meses, este fue tranquilo, lleno de expectativa y alegría. En diciembre de aquel año nació nuestra hija Mariana. Gabriel, con casi 3 años y medio, quedó encantado con la hermanita, siempre queriendo ayudar a cuidarla. Fue también en ese periodo que comencé a dar los primeros pasos para ayudar a otras mujeres que pasaban por situaciones difíciles. No era nada formal, apenas conversaciones en la cocina de casa, un hombro amigo, consejos basados en mi propia experiencia.
Comenzó con una vecina que sufría violencia doméstica y no sabía cómo salir de aquella situación. Después vinieron otras, generalmente traídas por doña Silda u otras señoras del grupo de oración. Nuestra vida era simple, pero feliz. Los domingos íbamos a misa en la iglesia matriz. Después almorzábamos en familia, a veces invitando a don Guarasi y doña Eulina. En las tardes de verano, que en Chiapas son muy calurosas, nos quedábamos todos juntos debajo del aguacatero en el patio, tomando agua de Jamaica, una costumbre chiapaneca que adoptamos con gusto. Yo contaba historias de Veracruz a los niños, manteniendo vivos los buenos recuerdos de mi tierra natal. En 1980, nuestra familia creció nuevamente con la llegada de Rodrigo, nuestro Benjamín. La casa ya estaba quedando pequeña para nosotros 5 y comenzamos a pensar en mudarnos. Fue cuando surgió una oportunidad para Arnaldo en San Cristóbal de las Casas, ciudad a cerca de 80 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Una gran empresa de transporte estaba abriendo una filial allá y le ofreció el cargo de gerente de la flota con un salario mucho mejor. La decisión no fue fácil. Tuxtla Gutiérrez se había convertido en nuestro hogar. Teníamos amigos, una red de apoyo, pero la perspectiva de mejoría financiera y la oportunidad de que Arnaldo creciera profesionalmente hablaron más alto. En enero de 1981 hicimos una mudanza más. Vendimos nuestra casita y compramos una mayor en San Cristóbal de las Casas, con un patio espacioso para que los niños jugaran y una habitación extra que transformé en mi taller de costura y bordado. San Cristóbal de las Casas, más cercana a la frontera con Guatemala, tenía un encanto especial. Ciudad de tradiciones fuertes, famosa por su artesanía y por la presencia indígena. La gente era acogedora, aunque un poco reservada al inicio con los de fuera, pero pronto nos integramos a la comunidad local. Mi trabajo con bordados continuó creciendo. Una señora de la ciudad, doña Carmen, tenía una pequeña tienda de artículos para el hogar y comenzó a vender mis piezas allá. Era un ingreso extra bienvenido, que ayudaba en los gastos de la casa y en los estudios de los niños. Gabriel ya estaba con casi 8 años y se mostraba un niño inteligente y protector, siempre cuidando de la hermana y del hermano menor. Manteníamos contacto con mi familia en la Ciudad de México a través de cartas y llamadas telefónicas ocasionales. Las llamadas de larga distancia eran caras en aquella época. En 1983 conseguimos juntar dinero suficiente para una visita. Fue la primera vez que volví a Ciudad de México desde que salimos en 1974. Un torbellino de emociones me invadió cuando el autobús llegó. Mis padres ya estaban ancianos, mis hermanos casados con sus propias familias. Fue un reencuentro emocionante. Ellos finalmente conocieron a Mariana y Rodrigo y vieron cómo Gabriel había crecido. Pasé 2 semanas allá, mostrando a mis hijos el lugar donde nací, la gran ciudad, los tacos, las quesadillas, las costumbres de la región. Fue una forma de reconexión con mis raíces, pero también de percibir cuánto había avanzado en mi jornada de cura. Volví a San Cristóbal de las Casas con el corazón más ligero, segura de que había tomado las decisiones correctas. Nuestra vida seguía su curso tranquilo. Arnaldo prosperaba en el trabajo. Los niños crecían saludables y estudiaban bien. Yo continuaba con mis bordados, ahora con una clientela fiel y algunos encargos que venían hasta de ciudades vecinas. En 1986 tuvimos un susto. Una carta llegó con el sello de la Penitenciaría de Ciudad de México. Era de Osvaldo. Después de cumplir parte de la pena, él tenía derecho a escribir. En la carta pedía perdón. Decía haberse arrepentido, que había encontrado religión en la prisión y cambiado. Pedía que lo perdonáramos y aceptáramos una visita cuando saliera. Aquella carta me dejó en pánico. Las pesadillas, que ya habían disminuido mucho, volvieron con fuerza. Arnaldo, furioso, rompió la carta y escribió a la dirección de la penitenciaría exigiendo que su hermano no tuviera más permiso para contactarnos. Nuestro abogado nos orientó a registrar un boletín de ocurrencia, documentando la situación. Fueron semanas difíciles.
con el miedo volviendo a perseguirnos, pero con la ayuda del grupo de apoyo que yo frecuentaba en la iglesia local, conseguí superar esa recaída. Lo que más me impresionó fue percibir que, a pesar del miedo, yo no me derrumbé como antes. Había una fuerza en mí ahora, construida a lo largo de todos aquellos años de superación. En 1988 recibimos la noticia de que Osvaldo había fallecido en la prisión, víctima de tuberculosis. Confieso que sentí un alivio inmenso. No deseo la muerte de nadie, pero aquello significaba que él nunca más podría amenazarnos, que el capítulo estaba definitivamente cerrado. Hicimos una pequeña oración en familia, no por él, sino por nosotros, agradeciendo por el cierre de aquel ciclo. Los años fueron pasando, los hijos crecieron, Gabriel se graduó en ingeniería y se mudó a la Ciudad de México. Mariana siguió el camino de la educación, volviéndose maestra aquí mismo en San Cristóbal de las Casas. Rodrigo, con el espíritu aventurero del padre, entró al ejército y sirvió en varias regiones del país antes de volver al sur y establecerse en Comitán. Arnaldo se jubiló en 2002, después de más de 20 años en la empresa de transportes. Ya teníamos nuestra casita propia pagada, una vida confortable, aunque siempre simple. Nos dedicamos entonces a disfrutar la llegada de los nietos. Primero vinieron los hijos de Gabriel, después los de Mariana, y más tarde los de Rodrigo. Mi taller de bordados, que comenzó tan pequeño allá en Tuxtla Gutiérrez, se volvió mi refugio y mi alegría. Mismo con la edad avanzando, nunca dejé de crear, de enseñar el oficio a otras mujeres, de transformar tela e hilo en pequeñas obras de arte. Como dice el dicho chiapaneco, mujer vieja también hace remiendos. Y así, entre punto y punto, entre flores bordadas e historias compartidas, fui tejiendo no solo manteles y sábanas, sino mi propia historia de superación. Hoy, a mis 73 años, llevo una vida tranquila aquí en San Cristóbal de las Casas. Nuestra casa en la calle de las Acacias ya no está tan llena como antes, con los hijos criados y viviendo sus propias vidas. Arnaldo nos dejó hace 7 años, en 2018, después de luchar bravamente contra un cáncer. Fue difícil adaptarme a la vida sin él después de más de 45 años juntos. Pero como siempre digo, Dios no da una carga mayor de la que podemos cargar. Mi día a día es simple y organizado. Me despierto temprano, alrededor de las 6 de la mañana, hábito que mantuve desde los tiempos de Veracruz. Preparo mi café, doy comida a Tobías, mi gato viejo y perezoso, y me siento en el corredor para ver el sol nacer sobre las montañas. Aquí en Chiapas, las mañanas tienen una luz diferente a Veracruz, más suave, principalmente en invierno. Después del café, voy a mi taller. Es el lugar donde me siento más viva. Con el tiempo, transformé lo que era una habitación extra en un espacio todo mío, con mi máquina de coser, mis hilos organizados por color en pequeños cajones, mis telas cuidadosamente dobladas en estanterías que Arnaldo construyó para mí. En la pared tengo un cuadro que Mariana me dio con la frase bordada: cada punto, una historia; cada historia, una victoria. Los encargos de bordados continúan llegando, aunque haya disminuido el ritmo en los últimos años. Hago más por placer que por necesidad. La jubilación de Arnaldo y mi pequeña pensión son suficientes para mi sustento modesto, pero me gusta mantener las manos ocupadas, crear belleza con hilos y agujas. Y cada pieza que bordo lleva un poco de mi historia, aunque los clientes no lo sepan. Mariana viene a visitarme casi todos los días. Ella vive a apenas 10 cuadras de aquí, con su marido Eduardo y mis 2 nietos, Julia de 15 años y Pedro de 12. Julia es mi compañera de bordado. Tiene manos habilidosas como las mías y ya aprendió casi todos los puntos que sé. Pedro prefiere los videojuegos, como cualquier niño de su edad, pero aún así le gusta oír mis historias sobre Veracruz, sobre el mar grande y los peces coloridos. Gabriel viene de Ciudad de México con la familia una vez al mes. Él se casó con Claudia, una chica de Puebla, y me dio 3 nietos lindos. Beatriz, la mayor con 20 años, ya en la Facultad de Medicina. Felipe de 17, que es la cara del abuelo. Y Carolina de 14,
que heredó mis ojos rasgados. Cuando están aquí, la casa se llena de vida y ruido, como en los viejos tiempos. Rodrigo es el que veo menos por causa de la distancia. Él se estableció en Comitán después de salir del ejército. Se casó con una guatemalteca, Lucía, y tiene 2 hijos pequeños, gemelos de 8 años, Rafael y Sofía. Ellos vienen en las fiestas de fin de año y en las vacaciones de julio, trayendo siempre regalos del otro lado de la frontera e historias interesantes para contar. Tengo una ayudante, Berenice, que viene 3 veces por semana para auxiliarme con la limpieza más pesada de la casa y hacerme compañía. Ella tiene 40 años, es viuda como yo y tiene una hija que vive en Mérida. Nos llevamos muy bien. Ella es paciente con mi manera metódica de hacer las cosas y entiende cuando quiero hablar o cuando necesito silencio. Los domingos voy a misa en la iglesia de San José, aquí cerca de casa. Después, generalmente, almuerzo en la casa de Mariana con toda la familia que esté por cerca. Por la tarde, si el tiempo está bueno, vamos al parque municipal, donde los nietos pueden jugar mientras nosotros, los mayores, tomamos nuestro café sentados en los bancos, conversando sobre la vida. Mantengo el contacto con mi tierra natal a través de llamadas telefónicas para mi hermana Marinette, la única que todavía vive en Ciudad de México. Nuestros padres ya partieron hace muchos años y los otros hermanos se esparcieron por México. Lindomar está en Puebla y Aldemiro acabó yendo a Monterrey. A veces siento una punzada de nostalgia del calor veracruzano, del olor a mar, de los sabores exóticos de las frutas que no se encuentran aquí en Chiapas. Pero San Cristóbal de las Casas es mi hogar ahora y no me imagino viviendo en otro lugar. Las memorias del secuestro y de aquellos meses de cautiverio todavía existen, pero ya no tienen el poder que tenían antes. Son cicatrices antiguas. Sabes que están ahí, pero ya no duelen al tocarlas. De vez en cuando tengo alguna pesadilla, principalmente en fechas que me recuerdan aquel periodo, o cuando veo en la televisión alguna noticia sobre secuestro o violencia contra mujeres. Pero aprendí a lidiar con esto, a no dejar que esas sombras del pasado oscurezcan mi presente. Una de las cosas que más me ayudó a curar esas heridas antiguas fue poder compartir mi historia con otras mujeres que pasaron por traumas similares. No de forma pública. Nunca quise exposición o fama con mi sufrimiento, sino en pequeños círculos, en conversaciones privadas, en grupos de apoyo en la iglesia. Cada vez que cuento mi historia y veo que ella da fuerzas para que otra persona siga adelante, siento que todo aquel sufrimiento ganó un propósito. Hoy, mirando hacia atrás, hacia la niña que fui en Veracruz, hacia la joven aterrorizada en el cautiverio, hacia la madre asustada en Ciudad de México, hacia la mujer determinada que recomenzó la vida en Chiapas, siento una inmensa gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber tenido la oportunidad de ver a mis hijos crecer, a mis nietos nacer. Gratitud por el amor de Arnaldo, que nunca me culpó por nada y fue mi puerto seguro por tantas décadas. Hace unos meses, Clarita, mi nieta que entiende de tecnología, creó esta página en internet para mostrar mis bordados. Al principio, me pareció una tontería. ¿Quién va a querer ver los trabajos de una vieja como yo?, pensé. Pero para mi sorpresa, hay gente de todo México haciendo encargos. Hasta del extranjero ya recibí pedidos. Es extraño pensar que mis mantelitos bordados están viajando a lugares que nunca visité. La vida tiene de esas sorpresas, ¿no es cierto? Cuando pienso en todo lo que pasé, en cómo llegué hasta aquí, de Veracruz a Chiapas, de una pesadilla a una vida plena y tranquila, solo puedo agradecer, como dice un dicho chiapaneco que aprendí a amar. No importa de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar. Y yo llegué exactamente donde necesitaba estar. Aquí en San Cristóbal de las Casas, entre las montañas verdes y el cielo infinito de Chiapas, encontré mi lugar de paz. No es la tierra donde nací, pero es la tierra donde renací. Y es aquí donde pretendo quedarme, bordando mis historias, amando a mi familia, viviendo cada día como un regalo precioso que merece ser celebrado. Si hay una cosa que aprendí en esta larga jornada, mis queridos,
es que nuestra capacidad de superar las adversidades es mucho mayor de lo que imaginamos. Cuando estaba en aquella cabaña, atada, embarazada, sin saber si sobreviviría para ver a mi hijo nacer, jamás podría imaginar que un día estaría aquí compartiendo mi historia con ustedes, rodeada por el amor de mi familia, en paz con mi pasado. Para quien está pasando por un momento de oscuridad ahora, quiero decir, la noche, por más larga que parezca, siempre termina. El amanecer puede demorar, puede venir poco a poco, como sucedió conmigo, pero viene. No desistas antes de ver la luz del día nuevamente. El camino de la superación no es una línea recta. Tiene altos y bajos, tiene días de victoria y días de recaída. Cuando salí de aquel cautiverio, pensé que lo peor había pasado, pero descubrí que las cicatrices emocionales tardaban mucho más en curar que las físicas. Las pesadillas, el miedo constante, las crisis de pánico, todo eso formaba parte del proceso. Y está bien, no necesitas ser fuerte todo el tiempo. Lo que realmente hace diferencia es buscar ayuda. Sola no lo habría conseguido. Fueron muchas manos las que me sostuvieron a lo largo del camino. Arnaldo, mis padres, doña Eulina, el grupo de oración, la doctora Berenice en Ciudad de México. No tengas vergüenza de pedir ayuda, de admitir que estás sufriendo. Eso no es debilidad. Es, en verdad, un acto de valentía y amor propio. Si estás en una situación de peligro, no esperes. Busca la comisaría de la mujer más próxima. Llama al número 075, el Centro de Atención a la Mujer, un servicio que no existía en mi época, pero que hoy está disponible 24 horas al día. Existen también casas de acogida donde tú y tus hijos pueden quedarse seguros mientras reconstruyes tu vida. Para quien ya pasó por el trauma y está en el proceso de curación, sepa que cada pequeña victoria cuenta. Mi primer día sin pesadillas. La primera vez que conseguí quedarme sola en casa sin entrar en pánico. El primer paseo con Gabriel sin mirar hacia atrás a cada minuto, temiendo ser seguida. Cada uno de esos momentos fue un ladrillo en la reconstrucción de mi vida. Y recuerden, ustedes no están definidas por lo que les sucedió. Por mucho tiempo, yo me veía apenas como la mujer que fue secuestrada. Era como si toda mi identidad hubiera sido reducida a aquellos 3 meses de horror. Pero soy mucho más que eso. Soy hija, hermana, fui esposa, soy madre, abuela, amiga, artesana. Soy la niña que creció a orillas del Golfo de México y la señora que envejeció en las montañas de Chiapas. Soy todas las versiones de mí que existieron antes del trauma y todas las que vinieron después. El perdón también es parte importante del proceso. No necesariamente perdonar a quien te lastimó, sino perdonarte a ti misma. Por mucho tiempo me culpé por haber sido secuestrada, como si hubiera hecho algo para provocar la obsesión de Osvaldo, como si pudiera haberlo evitado de alguna forma. Tuve que aprender con mucho esfuerzo que la culpa nunca fue mía. La violencia nunca es culpa de la víctima. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquella experiencia terrible, aunque nunca deseada, me moldeó de maneras que no imaginé. Me volvió más fuerte, más empática, más agradecida por cada momento de paz. Me enseñó el verdadero valor de la libertad, de la seguridad, del amor incondicional. No estoy diciendo que estoy agradecida por el trauma, jamás, pero que encontré un propósito en medio del dolor. Y ustedes también pueden encontrarlo. Puede no ser hoy, ni mañana, pero un día. Esa herida que ahora parece definir toda su existencia será apenas una parte de su historia. Una parte dolorosa, sin duda, pero no la historia entera. Mis queridos oyentes, especialmente ustedes que están pasando por momentos de desesperación con un familiar obsesivo o controlador, les imploro que compartan este video inmediatamente con otras mujeres. La obsesión enfermiza puede transformarse en secuestro, en cautiverio, en años de trauma. Yo lo sé porque lo viví. No esperen a que la pesadilla comience para buscar ayuda. Si conocen a alguien que tiene un cuñado, exmarido o pariente,
con comportamiento posesivo y aterrador, envíen este video para ella ahora mismo. Puede ser la diferencia entre muerte, entre libertad y cautiverio. Dejen en los comentarios. Voy a estar alerta para saber que mi historia está ayudando a otras mujeres a identificar las señales antes de que sea demasiado tarde. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Agradezco de corazón por haberme escuchado hasta aquí. Cada uno de ustedes que dedicó su tiempo a conocer mi historia ahora lleva un pedacito de ella. Y tal vez en algún momento ese pedacito pueda ayudar a alguien que lo necesite. Voy a continuar aquí en San Cristóbal de las Casas con mis bordados, mis nietos, mi gato viejo, construyendo día a día una vida que valga la pena ser vivida. Es eso lo que deseo para cada uno de ustedes. No una vida sin dolores o desafíos, porque eso sería imposible, sino una vida donde las alegrías superen las tristezas, donde cada mañana traiga nuevas posibilidades. Porque, mis queridos, lo que nunca conté a nadie hasta hoy es que en aquella cabaña, cuando estaba en el punto más oscuro de la desesperación, encontré un pequeño cuchillo oxidado escondido debajo del colchón. Por 3 noches seguidas, coloqué aquel cuchillo en la yugular de Osvaldo mientras dormía, a milímetros de acabar con aquella pesadilla para siempre. No lo hice, no por piedad, sino porque algo dentro de mí decía que necesitaba salir de allí, no como asesina, sino como sobreviviente. Y esa decisión de no volverme aquello que él era me acompañará hasta mi último suspiro.